Y ahora estamos con el señor Miguel Macedo, él es especialista en Piasis, que son estas poblaciones indígenas no contactadas o exactamente de difícil acceso. Vamos a hablar de su problemática y su, obviamente, relación con las economías ilegales que claramente las afectan. Buenas noches, señor Macedo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, estas comunidades tienen una regulación especial, se ha buscado protegerlas, pero todavía hay autoridades que no terminan de entender que existen. Sí. A ver, los Piasis son en realidad poblaciones indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, y son pueblos indígenas que en vista de ciertos abusos que se cometieron en el pasado, en la época del caucho o extracción de otros recursos, tomaron la decisión de mantenerse separados de la sociedad, vivir en aislamiento. Entonces, estas poblaciones, digamos, han conservado, siguen viviendo de manera nómada, se desplazan en áreas, normalmente en cuencas completas de ríos, y viven pues más o menos de acuerdo, muy dependientes de los recursos naturales. Entonces, en el Perú sí existe una legislación especial, una ley para la protección de los Piasi, que lo que hace es crear unas áreas que se llaman reservas indígenas, que son unas zonas en las cuales hay este nivel de intangibilidad, de manera en que estos pueblos puedan seguir viviendo y desarrollando sus actividades. Y en el Perú ahorita actualmente hay 7, 8 creadas y algunas propuestas. Y sí, en estos últimos tiempos ha habido una serie de conflictos o situaciones, porque hay algunos, digamos, gobiernos regionales que han tenido, en el caso específico de Loreto, que desconoce un poco las evidencias de la existencia de esta población por un interés más dedicado, digamos, al aprovechamiento de recursos naturales sin manejo, ¿no?, en toda la región. Y, por ejemplo, ¿qué evidencias hay, ¿no?, que permiten decirles a las autoridades que sí existen estas comunidades? Básicamente, los estudios que se realizan, que son con gente muy especializada, especialistas antropólogos, etcétera, lo que hacen es conversar con diferentes poblaciones, obtener evidencias o momentos en que ellos se han cruzado, han visto a estas poblaciones o sus restos, o restos de donde han estado, porque, digamos, ellos tienen una estrategia para sobrevivir, que es escapar y no acercarse a las poblaciones que están fuera. O sea, en caso de ver personas externas, normalmente ellos huyen el contacto, ¿no? O atacan a veces por temor, ¿no? Claro. Y la otras metodologías que normalmente uno toma estas evidencias, cruza en diferentes comunidades y vas averiguando si los hechos que te narran son, digamos, corroborados en varias zonas, y las características son las mismas. A eso además se le suma la realización de sobrevuelos, donde desde el aire se pueden apreciar asentamientos de estas poblaciones, ¿no?, que a diferencia de los asentamientos de mestizos o madereros no tienen uso, por ejemplo, de plástico, ni motores, ni tienen ningún tipo de acceso a vías de acceso, carreteras o ríos cerca, ¿no? Entonces, este nivel de aislamiento es un poco lo que te da evidencias. Entonces, hay estudios antropológicos bastante sólidos, muy sólidos, que han demostrado ya la existencia de estos pueblos. Se han creado varias reservas, pero en este momento sí hay algunas autoridades que, digamos, desconocen este tipo de evidencias o, digamos, les quieren quitar peso, básicamente con la intención de otorgar derechos de aprovechamiento en la zona donde están los pueblos en aislamiento, ¿no? ¿Y cuántos pueblos en aislamiento hay registrados? En Perú hay aproximadamente 14, a nivel mundial deben ser como 180. Este no es un tema que solo pasa en Perú, ni en la Amazonía, incluso hay en otros continentes, en India, en África también existe este tipo de poblaciones, ¿no? Y normalmente son producto, como digo, de épocas donde hay abusos muy grandes, cuando no se toman en cuenta sus derechos, ¿no?, como en la época del caucho, donde usted sabe que si no llegaban a cierto tipo, por ejemplo, de cantidad de recursos que cosechaban, incluso ellos podían ser mutilados o amenazados por sus familias, ¿no? Entonces, eso inicialmente llevó a que estas poblaciones tomen la decisión de aislarse, y luego da la impresión que por el hecho de que no han tenido una dificultad o han seguido viviendo en una condición que a ellos les hace sentir bien, entonces han mantenido esta situación hasta ahora, en general, estas poblaciones lamentablemente son vulnerables tanto por el sistema formal como por el informal. Especialmente. ¿Cómo se puede lograr un equilibrio? Porque, claro, para los que nos ven, y obviamente no se trata de no generar progreso o la inversión. Hay que tratar de buscar una situación de armonía en donde ellos puedan estar, pero también, obviamente, impulsar, ahora que estamos tan mal económicamente, la inversión. Pero, ¿cómo se soluciona ese problema? Lo que pasa es que, digamos,
como cualquier modelo de ordenamiento territorial o de trabajo en Amazonía, lo que uno tiene que hacer es trabajar de manera sostenible, ¿no? Porque la idea a veces da la impresión de que la gente pensara que los recursos son eternos y que nunca se van a acabar. Entonces, lo que hay que hacer es establecer específicamente ciertas áreas en las cuales se puede hacer un mayor aprovechamiento de los recursos y áreas donde tiene que haber mayor protección, conservación, etc. Cuando se llegue a este equilibrio en el cual existan zonas donde efectivamente se aprovechan los recursos de una manera apropiada, respetando los derechos de la población, ¿no? Porque también, digamos, si se busca el desarrollo de actividades, pero se beneficia a pura gente de fuera y las comunidades de la zona viven en pobreza, entonces tampoco ese es el objetivo que se busca. Entonces, generando, digamos, modelos de grandes paisajes en los cuales se integren tanto las comunidades, las zonas donde están los pueblos en aislamiento, las áreas protegidas y las otras actividades que se desarrollan, si se realizan todas estas de forma armoniosa, consultada, entonces deberían generarse modelos de desarrollo que sean mucho más eficientes y con mucho más posibilidad de funcionar a largo plazo. Claro, ahora cuando uno habla de los PIASI, básicamente cree y lo enfoca desde el punto de vista de sus derechos, de los derechos de la humanidad, en este caso particular de estas poblaciones, pero también es cierto que ellos tienen un rol importante en la conservación y la sostenibilidad, porque como están en zonas bastante alejadas, si no estuviesen ellos, obviamente ahí no se genera un equilibrio. O sea, ¿cómo podemos también revalorar el rol que tienen? Todas las poblaciones indígenas en general está demostrado que son zonas donde se conserva mayor biomasa y son zonas donde hay stock de carbono, ¿no? Tú sabes que por todo este tema del cambio climático hay zonas del bosque donde se acumula el carbono que no sale a la atmósfera. Entonces está demostrado por diversos estudios de la RAIS, donde participa el IBC, que es la institución donde yo trabajo, que han demostrado ya que más del 50% del carbono en la Amazonía en general está conservado en áreas de territorios indígenas o áreas protegidas, que es un porcentaje mucho menor del territorio. 80% del carbono, perdón, en el 50% del territorio. Entonces eso significa que son zonas en las cuales existe toda esta limpieza del aire, esta posibilidad de impedir el cambio climático. Entonces no son solo los PIASI, sino los pueblos indígenas en general quienes cumplan este rol. En realidad la existencia de los PIASI en la zona, lo que es, ellos viven, digamos, en armonía con el ecosistema, viven en el bosque, son dependientes de los recursos, tienen una serie de conocimientos que en algún momento probablemente más adelante conozcamos, pero en realidad digamos, en esencia, tanto los PIASI como los pueblos indígenas son poblaciones que han vivido en armonía con el bosque desde miles de años, mucho antes de la época de la conquista, por ejemplo, y desde antes están viviendo ahí sin generar mayores impactos. Entonces, todos estos conocimientos, el hecho de darles la posibilidad de vivir ahí, etcétera, lo que nos permite precisamente es tener acceso a recursos a futuro, ¿no? Que en caso de, digamos, darse un aprovechamiento muy intensivo, lo que va a significar es que a largo plazo vayamos perdiendo digamos, estos recursos y a largo plazo no tengamos posibilidad para futuras generaciones. Exactamente, y yo decía que son también vulnerables por los sistemas informales y la economía informal que está en torno a ellos. ¿Cómo se los puede proteger? ¿Hay forma? Es una amenaza muy intensa. O sea, el Estado tiene mecanismos ahí como para desarrollar intervenciones, tanto el Ministerio de Cultura en alianza con otros ministerios. Dentro de las reservas indígenas, igual, en caso de encontrarse amenazas muy intensas, también se pueden desarrollar este tipo de intervenciones ¿no? Pero parte del asunto, yo creo, es, como digo, ¿no? La economía está, cuando se habla de estas actividades económicas extractivas, muchas veces se habla como de que existe una riqueza que es para el Perú, pero que en realidad no llega a las zonas de las comunidades. Entonces, esto hace que las mismas comunidades se ven tentadas a participar o permitan que estas actividades se desarrollen en sus territorios. Entonces, más allá de la presencia del Estado y todo, lo que tenemos que hacer es brindar alternativas de manejo de recursos a las poblaciones que están cerca, de manera en que ellos se encuentren más sólidos, más fortalecidos, que sientan en control de su territorio, de manera que ellos mismos puedan también tomar un rol en la protección, en la conservación, en avisar también si existe este tipo de actividades ilegales, y de esta manera se pueda llegar a la protección de los PIASI, ¿no? Y del bosque. Pero siendo no contactados, ¿cómo acercarse para ayudarlos a que sean productivos? ¿Hay técnicas? ¿Cómo no ir más allá? Porque hay una regulación específica, ¿no? Que también los protege. Es una situación un poco retadora. En realidad, lo que se tiene que hacer con ellos es simplemente estos seres humanos han tomado la decisión de vivir en aislamiento, entonces es respetar la decisión que ellos han tomado hasta el momento en que quieran, ¿no? Hasta el momento en que ellos decidan contactarse. El espacio donde ellos se desarrollan, estas áreas de aquí, son áreas en las cuales debe darse principalmente actividades de conservación y de protección, pero existe todo un territorio alrededor con comunidades, con áreas que no están siendo, digamos, potencializadas, con poblaciones que todavía no están en capacidad de alcanzar un nivel de vida o una
una calidad de vida que ellos esperarían, ¿no? Entonces, yo en realidad siento que cuando se habla de las poblaciones en aislamiento, lo que uno tiene que pensar en este momento es que ellos como seres humanos y muy vulnerables a enfermedades, por ejemplo, ellos pueden morir por una gripe. Entonces, este tipo de poblaciones, lo que hay que hacer hasta el momento es respetar un poco su decisión, mantenerlos en esta situación, darles las posibilidades de que puedan vivir así, como digo, aprovechando también el hecho de que ellos van a estar en un monte que va a estar sano, en un bosque sano, con recursos, y más bien, como digo, concentrarnos en fortalecer un poco a las poblaciones vecinas y aprovechar las áreas que están claro, importante. Y hace poco hablábamos también de las amenazas que sufren líderes vinculados a estos movimientos y que lamentablemente pues no tienen protección. Organizaciones como la suya se preocupan también de este tema. ¿Cómo protegerlos, ¿no? Es una situación bien compleja, ¿no? Y normalmente usted hablaba de las economías ilegales y si son principalmente a partir de estas economías ilegales que se han dado estas amenazas o asesinatos de líderes. El paisaje de Cacataibo, que es una de las zonas donde existen poblaciones en aislamiento, es una de las zonas que más ha tenido asesinatos durante por ejemplo, periodo. Desde que empezó la pandemia han habido 5 líderes asesinados, ¿no? Y esto se debe principalmente a que ellos están en defensa de su territorio y tienen que enfrentarse principalmente a gente que se dedica a cultivos ilegales, a extracción ¿no? Entonces, el tema, sí, organizaciones como nosotros lo que tratamos de hacer es evidenciar los casos que se dan, tratar de generar protocolos con diferentes ministerios que permitan que estas poblaciones que estos líderes tengan a dónde acudir y ser protegidos o ser defendidos en caso de que tengan algún tipo de amenaza, y a la vez, como digo, no hacer o sea, de poder demandar, exigir, coordinar un poco con el Estado para poder encontrar mecanismos y maneras de, digamos, fortalecer a estos pueblos para que ellos estén también en capacidad de tener una respuesta y de saber en qué canales acudir en caso de que haya amenazas, ¿no? Pero como digo, teníamos 10 muertos líderes, creo, desde el 2010 hasta el 2020 y en los últimos se ha duplicado, o sea, se ha igualado esa cantidad en el periodo de 2 o 3 años, lo que implica que esto se agravó mucho a partir del momento, claro, a partir de la pandemia, que fue un momento, creo, en el que nos concentramos mucho en cuidar a la gente en las ciudades y quizás en zonas rurales hubo más posibilidad de expandir actividades ilegales. Exactamente. Ahora ustedes son una institución vinculada específicamente con este tipo de poblaciones que son un reto para países como el Perú, que están en vías de desarrollo y necesitan también crecer a través de inversión. ¿En qué parte del mundo, en función a las experiencias que ustedes tienen, hay buenas prácticas que se puedan traer al Perú? Porque parece que es una situación, como decía, retadora con una solución no simple. Lo que pasa es que, como digo, bueno, nosotros como IBC trabajamos tanto con poblaciones en aislamiento como también con comunidades y otros pueblos de Amazonía, ¿no? Y más allá de que se hable siempre del tema de desarrollo como un tema en el cual, digamos, estamos creciendo a partir de la explotación de los recursos y de las concesiones mineras y petroleras, uno puede apreciar esa riqueza, digamos, que se puede medir a nivel macro, pero a nivel micro en las mismas comunidades y en las poblaciones locales eso no se ve. Y hay zonas como, por ejemplo, usted puede pensar en Apurímac, Huancavelica, que son zonas mineras y que son zonas que reflejan los mayores índices de pobreza, ¿no? Entonces, otras regiones como Cajamarca, las poblaciones locales no tienen acceso a eso. Entonces, nosotros lo que pensamos es que fortaleciendo las capacidades de la población, si las propias comunidades empiezan a tomar decisiones sobre qué quieren utilizar, si se hace un manejo de los recursos naturales y no solo se aprovecha todo sin tener una mirada a largo plazo, lo que se puede conseguir es un desarrollo, una mejora de la calidad de vida generalizada, del nivel de vida generalizado para todo el país, que lleve a una situación de desarrollo a mucho mayor, a mayor largo plazo, con más sostenibilidad, ¿no? Mientras aquí en Perú seguimos hablando mucho de actividades extractivas, minería, petróleo, básicamente venta de materias primas. En Europa se está hablando de economía circular, del reuso, de usar los recursos naturales, se habla de conservar el carbono, de los servicios ambientales, el aprovechamiento de bosques indiscriminado, la generación de minería ilegal, incluso la minería ilegal, estas actividades cuando no son bien manejadas, lo que te pueden generar básicamente es pérdida de niveles de agua, pérdida de caudales de ríos, ¿no? Entonces, un desarrollo que implique, digamos, una mirada solamente dedicada a los ingresos que tenemos a nivel macro, pero que no piense en nuestros caudales de agua, que no piense en los recursos naturales a largo plazo, es un desarrollo que es ficticio y que a largo plazo va a generar más problemas. Sobre todo porque, como usted indica, las propias poblaciones que están más cerca de los recursos no terminan de beneficiarse. Y ahí probablemente los antropólogos, en fin, los sociólogos tengan que darnos mayores luces, porque como bien ha indicado son poblaciones muy particulares a las que hay que respetar, pero también es verdad que habrán códigos muy especiales.
Yo creo que lo que hay que hacer más es escucharlos, ¿no? Y que cuando normalmente uno llega desde una ciudad, habiendo estudiado en una universidad, tenemos la costumbre de pensar que nosotros somos quienes vamos a enseñarles a ellos. Y yo, bueno, tengo, ya 20 años más trabajando en Amazonía, y cuando llegué me di cuenta de que sabía muy poco y que mucho aprendes cuando vas caminando con ellos. Entonces uno llega y les dice, lo que tienes que hacer es aprovechar tal recurso hasta tal punto, y cuando la gente ya hacía manejo, ya sabe cómo aprovechar los recursos, ya sabe hasta qué punto llegar. O sea, uno puede llegar con iniciativas económicas novedosas o lo que sea, pero la población es la que tiene que estar involucrada, y ellos conocen un poco la biología, cómo funcionan los recursos, cómo funciona todo, de tal manera en que se pueden generar modelos nuevos que en realidad los beneficien, les interesen, los fortalezcan y, como digo, tengan sostenibilidad a largo plazo. Claro, claro, que en verdad, como digo, es un reto, porque si ya con las poblaciones que están integradas a una visión occidental tenemos complicaciones con estas poblaciones que no necesariamente comparten la misma cosmovisión, seguramente va a ser muy complejo. Por eso le preguntaba en qué parte del mundo, no sé si en la región, se ha logrado establecer un equilibrio en donde puedan existir estas poblaciones y al mismo tiempo hacer desarrollos. No sé, Brasil, Colombia, en fin, no lo sé. Es que, como digo, las zonas donde viven los Piasi, que son las reservas indígenas, en realidad son áreas en las cuales no se desarrollan este tipo de actividades, pero digamos, tener un acceso a la economía, aprovechar los recursos naturales, no quiere decir que toda la Amazonía se va a aprovechar a la vez. Entonces tenemos áreas naturales protegidas, parques nacionales, zonas que son de una importancia muy fuerte y que también generan turismo, generan oxígeno, ¿no? Y que son zonas que al final están generando un beneficio, o zonas donde se generan los ríos y que generan agua, que también son importantes. Entonces, la necesidad de la economía, de acuerdo, digamos, de aprovechar los recursos naturales, es una necesidad, pero se tiene que desarrollar no por igual en todas zonas, sino que va a haber espacios donde sí se van a desarrollar y otros donde no. Entonces, generar estos modelos de ordenamiento territorial que establezcan claramente algunas zonas donde se cuidan los recursos para que a largo plazo sigan existiendo, también tanto las aves, los animales, las semillas de los árboles, claro, nacen los ríos, tiene que haber a la vez que hay zonas donde también se van a aprovechar los recursos, ¿no? Entonces, el equilibrio tiene que estar ahí, y ejemplos de países en donde se trabaja manejo, yo no sé si países como tales, pero en Perú mismo existen zonas o áreas, por ejemplo al norte, en la zona de Putumayo, donde existen comunidades, existen áreas protegidas, y las comunidades están aprovechando recursos naturales, vendiendo pescado y haciendo cosecha, ¿no? En la zona del Putumayo, Amazonas, un paisaje donde trabaja IBC, y comercializan pescado en restaurantes de acá de Lima, que son, ¿no? Entonces hay este tipo de iniciativas de manejo a nivel local, pero a mí me da la impresión que a nivel de países normalmente, sobre todo en Latinoamérica, tenemos una visión más enfocada en lo que es el extractivismo y en lo que es el aprovechamiento de los recursos sin tomar en cuenta tanto el manejo, ¿no? Y eso lleva a que al final, o sea, podamos tener un beneficio ahora, pero a mediano plazo hay el riesgo de perder los recursos. Justamente por eso le decía, ¿no? Ahí está el reto, cómo lograr que haya este equilibrio en donde sí puede existir inversión y crecimiento, en fin, desarrollo, y al mismo tiempo se pueda respetar a estas poblaciones en un entorno además en donde se les reconoce que son relevantes para la sostenibilidad. Hay instrumentos internacionales que tienen que ver, por ejemplo, con la descarbonización y todo el mercado de los bonos de carbono. Se suponía que estas poblaciones también podían beneficiarse, pero no pasó. Ahí, por ejemplo, ¿cómo lograr también involucrarlos en esos beneficios, ¿no? En realidad, como digo, si hablamos en específico de los Piasi, estas poblaciones están totalmente aisladas de la sociedad, entonces ellos no entienden directamente, ni manejan dinero, ni desarrollan ningún tipo de relación. Entonces, si se hace alguna inversión o algún aprovechamiento, digamos, de bonos de carbono, etcétera, sería para ayudar a conservar, a proteger las áreas donde ellos están. ¿Y a partir de ahí no se beneficiarían ellos? Sí, porque mientras estén los recursos sanos y el entorno sano, entonces sí, eso sería una posibilidad. Ahora, en el caso de las comunidades también se han dado estos trabajos con bonos de carbono, y yo creo que es una posibilidad que podría ser interesante a futuro, pero que hay que aprovechar, hay que trabajar bien, porque, como digo, estamos hablando de poblaciones que a veces no tienen el nivel educativo suficiente, o no tienen a veces la capacidad de negociación, y si hay algunos intermediarios que pueden tomar ahí digamos, la ventaja y ser ellos quienes se benefician finalmente, ¿no? Entonces, es un largo... porque en verdad, sí, si me permite, o sea, claro, todos estos instrumentos que provienen de países ricos, que justamente por una conciencia ambiental transfieren a través de este mercado de los bonos dineros importantes, beneficia justamente a estas poblaciones que uno se podría preguntar, bueno, ¿y de qué viven? ¿No? Para los que están al otro lado de la orilla, ¿y de qué viven? ¿Cómo sobreviven? Bueno,
estas ayudas también podrían de alguna manera beneficiarlos. Podrían beneficiarlos estas ayudas, también otro tipo de ayudas. Por ejemplo, si en algún momento empezamos a pensar en la escasez de recursos como el agua y se empieza a ver mecanismos de compensación para las poblaciones que están en las zonas de cabeceras y son las que ayudan que se mantengan los caudales. Pero como digo, todo depende para empezar de un fortalecimiento de la población, de que la población esté cada vez más enterada de sus derechos y que tenga más posibilidad de defenderse, porque así como digo, como llegan estos intermediarios, también pues los extractores ilegales llegan a las comunidades ofreciendo beneficios que no son beneficios a largo plazo, ¿no? Y siempre existe este tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso de poblaciones en aislamiento, para que tenga una idea, se han dado casos también de poblaciones cuando recién han tenido contacto que lo que hacían eran trabajar en ciertos lugares y les pagaban, pues, no sé, pues un sol por trabajar o le dan una papaya por trabajar una chacra. Entonces, eso es un exceso. Bueno, señor Marcelo, quiero agradecer mucho por habernos ilustrado una vez más sobre estos temas. Es importante porque, como bien ha indicado, países como el Perú que tienen estas poblaciones tienen que buscar la manera de integrarlos también al desarrollo. Bueno, sí, tienen que ver la manera de respetar un poco su decisión y a partir de buscar el desarrollo fortaleciendo a las poblaciones más vecinas, ¿no? Porque como digo, las poblaciones en aislamiento, ellos están en una condición en la cual han tomado la decisión de no acercarse y pensamos que lo que tiene que hacer es respetarse esta decisión. Tal cual. Sí. Bueno, pero que también tengan calidad de vida. Sí, de Muy acuerdo. bien, después del corte volveremos con el final del programa. Este sábado a las 9 de la noche. Por alguna razón yo nací con ese chip, ¿no? De cantar y del arte y como que siempre he sido muy habladorcita, como dije, yo quiero ser como las chicas de la tele, yo quiero ser como Hannah Montana. Milena Wharton en el Afuera Fest. Teatro en grande. Este sábado a las 9 de la noche. Este domingo en Sin Barreras, conoceremos las actividades que realiza la Defensoría del Pueblo para fomentar la inclusión e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. La Defensoría del Pueblo realiza supervisiones y se reúne también con personas con discapacidad, con las organizaciones que los representan. Además, presentaremos a ARIE, una institución de salud que ofrece terapias de robótica a niños con parálisis cerebral. Percibo las mejoras de mi Zoe cuando vino acá a Aries, ya que con las terapias ha avanzado en poder caminar correctamente. Sin Barreras, un espacio por la igualdad. Este domingo a las 10 de la mañana por TV Perú. Fajardo y Huancazancos, tesoros de Ayacucho. Hemos llegado al increíble mirador de Huixquiria. No hay otro sitio así en el Perú. El cenote de Chapaya. Y arriba tenemos a los cóndores. Las aguas turquesas de Milpu. Reportaje al Perú. Capítulo estreno en nuevo horario. Domingo 8 de octubre a las 5 de la tarde. A continuación, Congreso Noticias. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, no queda más tiempo y nos vemos mañana, como siempre. Hasta entonces.